En el corazón de Oaxaca, allá por el año 2004, una familia, los Ramírez, emprendió un camino de fe y esperanza hacia Juquila. Las polvorientas veredas, testigos silenciosos de innumerables peregrinaciones, se volvieron el escenario de una tragedia que aún resuena en la memoria colectiva. En un giro cruel del destino, esta familia, en medio de su devoción, se desvaneció, absorbida por un misterio que heló la sangre de una comunidad entera. 13 años de angustia, de preguntas sin respuesta, de una espera que roía el alma, se cernieron sobre aquellos parajes, dejando tras de sí un vacío palpable, una herida abierta en el tejido social. La fe que los había impulsado hacia adelante se vio empañada por la sombra de la desesperación, y la esperanza, otrora faro brillante, comenzó a desvanecerse en el polvo del olvido. Las miradas se cruzaban con una mezcla de dolor y resignación, mientras las historias se contaban en susurros, alimentando el mito de una desaparición inexplicable. Las autoridades, los vecinos, todos se volcaron en una búsqueda infructuosa, recorriendo cada rincón, interrogando a cada viajero, pero el rastro de los Ramírez se había borrado como si nunca hubieran existido. El silencio se instaló, un silencio pesado, cargado de las preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué les sucedió? ¿A dónde fueron? ¿Por qué? Este relato no es solo la crónica de una familia perdida, sino la exploración de cómo el dolor, la incertidumbre y la búsqueda incesante de respuestas moldean nuestras vidas y nuestras comunidades. Es un viaje al interior de la psique humana, donde la esperanza lucha contra la desesperación, y donde los hilos invisibles del pasado continúan tejiendo el presente. A través de los paisajes oaxaqueños, tan hermosos como implacables, sentiremos la angustia de la espera, la fragilidad de la memoria y la fuerza inquebrantable del amor familiar que se niega a abandonar la búsqueda. Nos adentraremos en la complejidad de una comunidad unida por el trauma compartido, donde el misterio de los Ramírez se convirtió en una sombra que proyectaba su influencia sobre generaciones. La ausencia de una familia dejó una marca indeleble, alterando la percepción de seguridad y la confianza en el mundo que los rodeaba. Cada atardecer traía consigo la pregunta renovada. Cada amanecer, la tarea de seguir adelante a pesar de la falta de cierre. La historia de los Ramírez es un espejo, un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos cuando nos vemos confrontados con la pérdida, la injusticia o la simple e incomprensible crueldad del destino. ¿Cómo se procesa una ausencia tan radical? ¿Cómo se reconstruye la vida cuando el fundamento mismo de la realidad parece haberse desmoronado? Estos son los temas que exploraremos, no desde una perspectiva de resolución de crímenes al uso, sino desde la profunda y a menudo dolorosa comprensión de la psicología humana frente a lo inexplicable. Nos adentraremos en los mecanismos del duelo, en la forma en que la mente intenta dar sentido a lo que no tiene sentido, y en cómo la comunidad, en su conjunto, navega por estas aguas turbulentas. No buscamos sensacionalismo, sino una conexión genuina con la experiencia humana en su forma más cruda y vulnerable. Es en este contexto de espera prolongada y dolor latente que emerge una figura clave, Don Raúl, un hombre cuya discreción y sabiduría trascienden las palabras. Es él quien, 13 años después de la desaparición, en un paraje olvidado, casi como si la tierra misma hubiera guardado el secreto, desentierra una reliquia. Este hallazgo, este documento visual que emerge de las profundidades del tiempo y el olvido, tiene el poder de romper el manto de silencio que cubría la tragedia. No es un simple objeto, sino una llave que podría abrir la puerta a la verdad, un portal hacia el doloroso peregrinar de la familia Ramírez y quizás una oportunidad para reescribir su trágico final.
Este documento visual se convierte en el catalizador de una nueva fase en esta historia, una fase donde la esperanza, aunque tenue, comienza a reavivarse, alimentada por la posibilidad de un cierre, de una explicación, de un entendimiento. Este guión se adentra en la intersección del misterio, la fe y la psicología del duelo y la búsqueda. Nos invita a sentir la angustia de una comunidad que ha vivido con una herida abierta durante más de una década y a presenciar el poder transformador de un descubrimiento que tras años de desesperanza arroja una luz tenue pero persistente sobre la verdad oculta. La narrativa se centrará en la experiencia emocional y psicológica de la espera, la pérdida y la eventual, aunque incierta, revelación. No se trata solo de descubrir qué sucedió, sino de cómo la ausencia y la incertidumbre afectan el tejido de la vida, la comunidad y la psique individual. Es un viaje a través de los paisajes emocionales y físicos de Oaxaca, un lugar donde la belleza y la tragedia a menudo caminan de la mano, y donde la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados. El propósito de este guión es desentrañar el impacto psicológico de una desaparición sin resolver, explorando cómo una comunidad y las personas involucradas procesan el trauma, la incertidumbre y la búsqueda de un cierre. A través de la historia de la familia Ramírez y el descubrimiento de Don Raúl, examinaremos la resiliencia humana, la persistencia de la esperanza y el poder de la verdad, por dolorosa que sea, para sanar y transformar. Nos centraremos en la narrativa emocional, en la experiencia subjetiva de los personajes y en cómo los eventos externos moldean su mundo interior. Este es un viaje de introspección, de comprensión y, en última instancia, de sanación, tanto para los personajes como para la audiencia que se sumergirá en esta profunda y conmovedora historia. La desaparición de la familia Ramírez no solo dejó un hueco físico en la comunidad, sino que también actuó como un catalizador de profundos procesos psicológicos colectivos. El duelo, en este contexto, trascendió la esfera individual para convertirse en una experiencia comunitaria, un luto compartido que se manifestó de maneras sutiles y a menudo contradictorias. La incertidumbre prolongada generó una especie de estado de alerta perpetuo, un subconsciente colectivo que anticipaba un desenlace, ya fuera positivo o trágico. Esta tensión latente alteró la dinámica social, fomentando tanto un apego más fuerte entre los vecinos, unidos por la experiencia compartida del misterio, como en ocasiones una desconfianza nacida del miedo a lo desconocido y a la fragilidad de la propia seguridad. La falta de cierre impidió que el proceso de duelo siguiera su curso natural, atrapando a la comunidad en una especie de limbo emocional donde el dolor se mantenía vivo, sin la posibilidad de ser verdaderamente procesado y eventualmente superado. Con el paso de los años, la historia de los Ramírez se fue tejiendo en el folclore local, adquiriendo tintes legendarios que, si bien ofrecían una forma de mantener viva la memoria, también distorsionaban la realidad del suceso. Las especulaciones, las teorías conspirativas y los relatos fantásticos se convirtieron en un mecanismo de defensa para lidiar con la ausencia de respuestas concretas. Estas narrativas colectivas, a pesar de su naturaleza a menudo irreal, cumplían una función psicológica crucial, otorgaban un marco interpretativo a lo inexplicable, una forma de imponer orden en el caos. Sin embargo, esta resignificación de la tragedia también podía generar una especie de comodificación del dolor, donde la historia de la familia se convertía en un relato para el consumo externo, eclipsando el sufrimiento genuino de quienes más cerca estuvieron de los Ramírez. La aparición de Don Raúl y la reliquia que desentierra introduce una nueva capa de complejidad psicológica.
la esperanza renovada, pero teñida por la cautela y el temor a una decepción aún mayor. 13 años de espera habían erosionado las expectativas, y cualquier atisbo de resolución venía acompañado de la posibilidad de un dolor más profundo, si la verdad resultaba ser más cruel de lo imaginado. El documento visual, más allá de su contenido literal, se convierte en un símbolo de esta frágil esperanza, un objeto que encarna la posibilidad de un final, de una explicación, pero también el riesgo de confrontar una realidad devastadora. Este descubrimiento obliga a la comunidad a revisitar el trauma, a reabrir heridas que, aunque latentes, nunca habían sanado por completo. Además, el acto de desenterrar la reliquia por parte de don Raúl no es meramente un evento físico, sino un poderoso acto simbólico de desenterrar la verdad reprimida. Representa el coraje de enfrentar el pasado, de no permitir que el olvido borre por completo la memoria de una familia. Psicológicamente, este acto puede ser interpretado como un intento de recuperar el control sobre una narrativa que había sido arrebatada por la incertidumbre. El silencio prolongado había permitido que el misterio creciera, alimentando miedos y ansiedades. El hallazgo de don Raúl, por el contrario, promete romper ese silencio, ofreciendo la posibilidad de una comprensión, aunque ésta venga acompañada de dolor. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desoladoras, la acción y la búsqueda de la verdad pueden ser fuerzas poderosas para la sanación. En este contexto, el paisaje oaxaqueño, con su belleza a menudo austera y sus caminos que se pierden en el horizonte, actúa como un espejo de los estados emocionales de la comunidad. Las polvorientas veredas que una vez fueron el camino hacia Juquila, ahora se convierten en metáforas de los senderos tortuosos de la memoria y la búsqueda. La implacabilidad de la naturaleza oaxaqueña, su capacidad para ser a la vez hermosa y desafiante, refleja la dualidad de la experiencia humana, la coexistencia del dolor y la esperanza, la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu. La espera se prolonga en la vastedad de estos paisajes, y la resolución, cuando finalmente se vislumbra, emerge de las profundidades de un terreno que ha sido testigo silencioso de la tragedia. La aparición de la reliquia, ese documento visual desenterrado de las entrañas de la tierra oaxaqueña, no solo representa un giro en la trama de la familia Ramírez, sino que también desencadena un complejo proceso de reevaluación de la realidad y la verdad dentro de la comunidad. Tras 13 años de vivir con la ausencia, la mente humana tiende a construir narrativas alternativas, a llenar los vacíos con especulaciones y, en muchos casos, a desarrollar mecanismos de defensa que protegen del dolor insoportable de la falta de cierre. El descubrimiento de don Raúl obliga a confrontar estas construcciones, a desmantelar las historias que se han tejido para dar sentido a lo inexplicable, y a enfrentar la posibilidad de que la verdad sea dolorosa, pero a la vez liberadora. Este acto de desenterrar es en esencia un acto de desenterrar la propia psique, de confrontar las capas de negación, esperanza y resignación que se han acumulado a lo largo de los años. Consideremos cómo este hallazgo impacta directamente en la percepción del tiempo y la memoria. Para muchos en la comunidad, los 13 años transcurridos no han sido un período de olvido, sino de una espera activa, una especie de limbo donde el pasado no se ha cerrado y el futuro permanece incierto. El documento visual actúa como un ancla, un punto de referencia concreto que obliga a revivir la experiencia, pero esta vez con la posibilidad de una nueva perspectiva. La memoria colectiva, que se había ido moldeando a través de relatos orales y especulaciones, ahora se enfrenta a la evidencia tangible, a un fragmento de la historia que puede confirmar o desmentir las narrativas construidas. Esta confrontación puede generar resistencia,
ya que las historias alternativas, por dolorosas que sean, a menudo ofrecen un consuelo psicológico mayor que una verdad cruda y devastadora. Además, la forma en que la comunidad reacciona al descubrimiento de Don Raúl revela mucho sobre sus patrones de apego y sus mecanismos de afrontamiento. Se aferran a las viejas teorías, temerosos de la nueva realidad que se vislumbra, o abrazan la posibilidad de la verdad, incluso si ésta implica un dolor renovado. Esta dualidad es crucial. Por un lado, existe el impulso natural hacia la resolución, la necesidad de cerrar el ciclo y seguir adelante. Por otro lado, el miedo a lo desconocido y la comodidad de las narrativas establecidas pueden generar una resistencia significativa al cambio. La naturaleza misma del documento visual, su contenido y su interpretación se convierten en el foco de esta tensión interna, donde la esperanza de respuestas se entrelaza con el temor a lo que esas respuestas puedan revelar. Por otra parte, es fundamental entender la psicología del guía silencioso como Don Raúl. Su papel trasciende el mero descubrimiento, representa la perseverancia, la fe en la posibilidad de encontrar la verdad incluso cuando todo parece perdido. Su silencio, lejos de ser pasividad, es una manifestación de la paciencia y la determinación, cualidades psicológicas esenciales para navegar por los laberintos del dolor y la incertidumbre. Este personaje, a través de su acción discreta pero significativa, encarna la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de seguir buscando cuando la mayoría ha renunciado. Su hallazgo no es solo un objeto, sino un acto de esperanza encarnada, un recordatorio de que incluso en los paisajes más desolados, la verdad puede ser desenterrada. En este sentido, el impacto del hallazgo en la cohesión comunitaria es otro aspecto vital. Un misterio sin resolver puede unir a las personas en su aflicción compartida, pero una vez que se vislumbra una posible solución, la dinámica puede cambiar. Pueden surgir desacuerdos sobre la interpretación del documento, sobre la veracidad de la información o sobre los pasos a seguir. La comunidad se ve obligada a enfrentar no solo el pasado, sino también sus propias divisiones internas, sus diferentes formas de procesar el trauma y su capacidad para unificarse en la búsqueda de la verdad. Este es un momento crítico, donde la fortaleza de los lazos comunitarios se pone a prueba, revelando la profundidad de su resiliencia colectiva y su capacidad para sanar juntos. Finalmente, la belleza de los paisajes oaxaqueños, que se presentan como un telón de fondo para esta narrativa, adquiere un nuevo significado psicológico. Estos escenarios, a la vez serenos y salvajes, reflejan la dualidad de la experiencia humana, la coexistencia de la belleza y la tragedia, de la esperanza y la desesperación. La majestuosidad de la naturaleza contrasta con la fragilidad de la vida humana y la complejidad de las emociones involucradas. Este contraste subraya la resiliencia del espíritu humano, su capacidad para encontrar momentos de asombro y serenidad incluso en medio de la adversidad más profunda. La tierra misma se convierte en una metáfora de la memoria, guardando secretos y eventualmente revelando verdades ocultas a quienes tienen la perseverancia de buscarlas. El documento visual, al materializarse tras años de ausencia, actúa como un potente catalizador para desanclar las creencias arraigadas que la comunidad había forjado para sobrellevar la incertidumbre. Cada persona, cada familia, había desarrollado su propio marco interpretativo para dar sentido a la desaparición de los Ramírez. Estas narrativas internas, a menudo inconscientes, se convertían en la lente a través de la cual se procesaba la información nueva. Por ejemplo, aquellos que internalizaron la idea de un destino trágico e ineludible podrían ver el documento como una confirmación de sus peores temores, reforzando su sentido de impotencia.
Por el contrario, quienes se aferraban a una esperanza de reencuentro podrían interpretar el hallazgo de manera selectiva, enfocándose en detalles que validaran su creencia en un desenlace positivo, ignorando o minimizando la evidencia contraria. El documento, en sí mismo, no es un oráculo de la verdad absoluta. Su poder reside en cómo su contenido interactúa con las predisposiciones psicológicas preexistentes. Profundizando en esta dinámica, es crucial examinar el fenómeno del sesgo de confirmación en acción dentro de la comunidad. Una vez que la hipótesis sobre la desaparición de los Ramírez se había solidificado en la mente de algunos, cualquier nueva información, incluido el documento visual, era filtrada a través de ese prisma. Si la hipótesis predominante era que la familia había sido víctima de un acto criminal, cualquier elemento del documento que sugiriera violencia sería magnificado, mientras que las pistas que apuntaran a una partida voluntaria serían desestimadas o malinterpretadas. Este proceso inconsciente distorsiona la percepción objetiva de la realidad, fortaleciendo las creencias existentes y dificultando la adopción de nuevas perspectivas. Es como si la mente, habiendo invertido tanto en una explicación, se resistiera a abandonarla incluso ante evidencia contradictoria. Más allá de la confirmación de hipótesis, el documento visual también puede desatar una profunda reevaluación de la autoimagen y el rol que cada individuo o la comunidad en su conjunto jugaron o dejaron de jugar en los eventos que rodearon la desaparición. Quizás algunos vecinos se sentían responsables por no haber prestado mayor atención, por no haber actuado con más presteza ante las primeras señales de alarma. El hallazgo podría reavivar sentimientos de culpa o remordimiento, impulsando una necesidad de expiación o de reparación simbólica. O tal vez, la comunidad entera se había acostumbrado a una cierta narrativa de victimización, y la verdad, revelada por el documento, podría desafiar esa identidad colectiva, obligándolos a reconocer su propia agencia o, por el contrario, su propia vulnerabilidad de una manera nueva y perturbadora. A su vez, la forma en que se presenta y se comparte la información contenida en el documento visual es fundamental para su impacto psicológico. Si la revelación se maneja con tacto, empatía y un enfoque en la comprensión, puede facilitar un proceso de duelo más saludable y una eventual reconciliación con el pasado. Sin embargo, si se comunica de manera sensacionalista, impulsiva o sin el debido respeto por el dolor de los involucrados, podría exacerbar el trauma y generar resentimiento o división. El manejo de la verdad, especialmente una verdad tan cargada de años de ausencia y angustia, es un arte psicológico en sí mismo, que requiere sensibilidad, inteligencia emocional y un profundo entendimiento de las complejas reacciones humanas ante la revelación de hechos dolorosos. Consideremos ahora cómo este documento desafía la noción de cierre. Durante años la comunidad ha operado bajo la premisa de un final abierto, un misterio que nunca se resolvió. La aparición de una reliquia que promete arrojar luz sobre los hechos introduce la posibilidad de un cierre, pero este cierre no es necesariamente sinónimo de paz o alivio inmediato. Puede ser un cierre doloroso, uno que obliga a confrontar realidades que preferirían ignorar. Por ejemplo, si el documento revela que la desaparición fue resultado de una decisión consciente de la familia, esto podría generar sentimientos de abandono o traición, en lugar de la resolución esperada. La naturaleza del cierre que ofrece la verdad es tan importante como la verdad misma. Aún más, la forma en que el documento visual es interpretado puede influir en la percepción de la justicia y la moralidad dentro de la comunidad. Si las revelaciones apuntan a una injusticia o un daño infligido, esto puede generar un deseo colectivo de retribución o de un reconocimiento público de lo sucedido. Por el contrario, si los hechos revelados son más ambiguos o complejos,
podrían desafiar las nociones binarias de bueno y malo, obligando a una reflexión más matizada sobre la responsabilidad y las circunstancias. La verdad, al emerger, no solo reescribe la historia de los Ramírez, sino que también redefine el marco ético y moral de quienes la reciben. El documento visual, al emerger de las sombras del pasado, activa en la comunidad una intrincada danza entre el deseo de certeza y la resistencia al cambio. Ahora, considera cómo esta dinámica se manifiesta cuando las personas deben confrontar la posibilidad de que sus propias acciones o la falta de ellas hayan contribuido a la perpetuación del misterio. Quizás, al principio, la comunidad se unió en un propósito común: encontrar a los Ramírez. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fatiga emocional y la falta de resultados tangibles pudieron haber llevado a una resignación silenciosa, a un repliegue en la esfera privada, dejando la búsqueda en un plano secundario. El documento podría revelar matices de este abandono colectivo, no como un acto de malicia, sino como una consecuencia natural del agotamiento humano frente a lo insondable. Esta revelación, entonces, no solo ilumina el destino de los Ramírez, sino que también arroja una luz incómoda sobre la propia capacidad de la comunidad para mantener la solidaridad y la acción a largo plazo. Adentrémonos más en la psicología de la narrativa de victimización que puede surgir en tales circunstancias. Cuando una comunidad se identifica fuertemente con la experiencia de ser víctima de un evento trágico e incontrolable, como la desaparición de una familia, esta identidad puede volverse un pilar de su cohesión social. El documento visual, al ofrecer explicaciones alternativas o al revelar la agencia de otros actores, podría amenazar esta narrativa fundamental. Por ejemplo, si las pistas sugieren que la desaparición no fue un acto de azar o de fuerzas externas incontrolables, sino el resultado de decisiones humanas complejas y quizás incluso de la negligencia de terceros, la comunidad podría sentir la necesidad de aferrarse a la versión original para preservar su sentido de identidad colectiva y su marco moral. El desafío aquí radica en cómo integrar las nuevas verdades sin desmoronar la estructura psicológica que ha servido como soporte durante tantos años. Por otra parte, el impacto del documento puede variar drásticamente según la posición de cada individuo dentro de la comunidad y su conexión personal con la familia desaparecida. Para aquellos que sufrieron una pérdida directa y profunda, el documento podría ser una fuente de consuelo al ofrecer alguna explicación, por dolorosa que sea. No obstante, para otros, que quizás solo observaron el drama desde la distancia, la revelación podría generar una reacción de indiferencia o incluso de incomodidad, al verse obligados a confrontar una realidad que no les afectaba tan directamente. Es crucial reconocer que la experiencia del misterio y su eventual esclarecimiento no son homogéneos, están profundamente modulados por las relaciones personales, las experiencias previas y la propia resiliencia emocional de cada miembro de la comunidad. Considera además cómo el hallazgo de don Raúl puede activar una profunda reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la verdad, en un contexto donde los hechos se han desdibujado por el tiempo y la ausencia de información. Si el documento revela un acto de injusticia, la comunidad podría sentir un impulso colectivo hacia la vindicación o la reparación. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué forma tomaría esa justicia después de tantos años? ¿Sería una justicia legal, una justicia social o una forma de justicia puramente simbólica? La ambigüedad inherente a la interpretación del documento puede generar debates intensos sobre la mejor manera de honrar la memoria de los Ramírez y al mismo tiempo abordar las heridas del pasado. La verdad
En este escenario no es solo un conjunto de hechos, sino un concepto dinámico que se negocia y se redefine dentro del crisol de la experiencia comunitaria. Finalmente, es importante destacar cómo la belleza implacable de los paisajes oaxaqueños puede actuar como un contrapunto psicológico a la turbulencia emocional desatada por el documento. Mientras la comunidad se debate con las revelaciones, la naturaleza persiste, indiferente pero a la vez majestuosa. Esta dualidad puede evocar una profunda reflexión sobre la fugacidad de la existencia humana y la permanencia del mundo natural. Las polvorientas veredas, que fueron testigos del inicio de la tragedia, ahora se convierten en un lienzo sobre el cual se proyectan las nuevas interpretaciones de la historia. La tierra misma, con sus secretos ancestrales, parece ofrecer una perspectiva más amplia, recordando que, a pesar del dolor y la confusión humana, la vida continúa su ciclo y que la búsqueda de la verdad, aunque ardua, es una parte intrínseca de la experiencia de ser. El descubrimiento de don Raúl, al desenterrar esa reliquia que llevaba 13 años oculta, no solo revoluciona la comprensión de lo sucedido con los Ramírez, sino que también obliga a la comunidad a confrontar la fragilidad de su propia cohesión social. En tiempos de incertidumbre prolongada, los lazos comunitarios a menudo se fortalecen por la adversidad compartida, creando un sentido de solidaridad y propósito común. Sin embargo, la irrupción de una verdad, por parcial que sea, puede tensar estas mismas redes. Puede que, tras años de especulaciones y debates internos, el documento visual revele detalles que dividan a la comunidad en facciones, cada una aferrada a su propia interpretación de los hechos, a su propia versión de la historia que se ha contado en susurros en las plazas y en las cocinas. Por ejemplo, si el documento sugiere que la partida de los Ramírez fue voluntaria, aquellos que habían invertido emocionalmente en la idea de un secuestro o un accidente fatal podrían sentirse traicionados por esta nueva narrativa, generando resentimiento hacia quienes la aceptan. Más allá de la división directa, el hallazgo puede exacerbar las tensiones preexistentes que yacían latentes bajo la superficie de la unidad comunitaria. Aquellas rivalidades añejas, las envidias ocultas o las diferencias de opinión sobre otros asuntos locales podrían resurgir canalizándose a través del debate sobre el destino de la familia Ramírez. El documento se convierte entonces en un nuevo campo de batalla para viejas disputas, donde la búsqueda de la verdad objetiva se ve enturbiada por intereses personales y dinámicas de poder locales. Es un recordatorio agridulce de que, si bien la tragedia puede unir, la resolución también puede revelar las grietas que siempre estuvieron allí, esperando el momento oportuno para manifestarse. Ahora, consideremos cómo la aparición de esta evidencia tangible altera la percepción de la responsabilidad colectiva. Durante años, la comunidad pudo haber operado bajo un velo de inocencia compartida, atribuyendo la desaparición a fuerzas externas o a un destino inescrutable. El documento, al insinuar o confirmar la participación de actores locales, o incluso la negligencia de la comunidad en su conjunto al no haber actuado con mayor contundencia, obliga a una introspección incómoda. Aquellos que quizás se consideraban meros espectadores, ahora deben enfrentarse a la posibilidad de haber sido, en cierto modo, cómplices del silencio o de la inacción. Esta revelación puede generar un profundo malestar psicológico, un deseo de negar la propia implicación y de buscar chivos expiatorios externos para preservar la propia imagen de virtud comunitaria. Por ende, la forma en que se gestiona la información contenida en el documento visual es crucial para la salud psicológica de la comunidad. Si la revelación se presenta con un enfoque en la comprensión mutua y la sanación, en lugar de la acusación, puede facilitar un proceso de duelo colectivo más constructivo. Por el contrario,
Un manejo irresponsable de la información que priorice el sensacionalismo o la búsqueda de culpables inmediatos podría fragmentar aún más a la comunidad, profundizando las heridas en lugar de cerrarlas. La comunicación efectiva, el fomento del diálogo abierto y la validación de las diversas emociones que surgen son herramientas esenciales para navegar por este delicado momento. Aunado a esto, la belleza imponente de los paisajes oaxaqueños, ese telón de fondo de majestuosidad natural, adquiere una resonancia psicológica particular en este contexto. Mientras la comunidad lidia con la complejidad humana y la revelación de verdades incómodas, la tierra misma, con su ritmo ancestral e inmutable, ofrece una perspectiva de continuidad y resiliencia. Las montañas, que han sido testigos silenciosos de innumerables historias, los valles que han albergado generaciones de vida, recuerdan que, a pesar de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida y la tierra persisten. Esta dualidad entre la fragilidad de las relaciones humanas y la perdurabilidad del entorno natural puede inspirar una reflexión más profunda sobre la impermanencia de los conflictos y la importancia de buscar un terreno común para la sanación. La verdad desenterrada por don Raúl no solo obliga a la comunidad a reevaluar el pasado, sino que también introduce un profundo cuestionamiento sobre la naturaleza de la memoria colectiva y cómo ésta se ha ido adaptando para dar sentido a lo inexplicable. Tras 13 años de ausencia, los recuerdos individuales de los Ramírez se han entrelazado, fusionándose con las narrativas populares y las especulaciones, creando una especie de memoria comunitaria híbrida. El documento visual, al presentar una versión más concreta, aunque quizás incompleta, de los eventos, desafía esta memoria colectiva, obligando a cada miembro a discriminar entre lo que realmente recuerdan y lo que han llegado a creer a través de la influencia social. Este proceso es análogo a la arqueología de la mente, donde se desentierran capas de interpretaciones para llegar a un núcleo de hechos, un ejercicio que puede ser emocionalmente agotador y a menudo doloroso, pues revela cómo la propia mente ha buscado aliviar la carga de la incertidumbre. Además, la forma en que la comunidad procesa la información del documento visual puede revelar patrones de apego emocional a ciertas interpretaciones. Por ejemplo, si durante años se ha cultivado la creencia de que la familia Ramírez fue víctima de una injusticia terrible, aceptar una versión que sugiera su partida voluntaria o una complicidad no intencionada podría ser profundamente perturbador. Psicológicamente, esto se relaciona con la necesidad de mantener una visión del mundo coherente y predecible. Si el universo se percibe como un lugar inherentemente justo, un evento como la desaparición de una familia sin explicación desafía esta creencia. El documento, al ofrecer una explicación, puede restaurar esa coherencia. Pero si la explicación es inaceptable para el marco moral preexistente, puede generar una disonancia cognitiva significativa. En este contexto, es crucial observar cómo las estructuras de poder dentro de la comunidad influyen en la aceptación o el rechazo de la verdad revelada. Aquellos en posiciones de liderazgo o con mayor influencia social pueden tener un interés particular en promover una narrativa específica que se alinee con su propia agenda o percepción de la realidad. Por ejemplo, si la comunidad ha dependido durante mucho tiempo de una narrativa de victimización para movilizar apoyo o mantener una identidad colectiva fuerte, la revelación de hechos que disminuyan esa victimización podría ser recibida con resistencia. Las autoridades locales, los líderes religiosos o las familias con vínculos más estrechos con los Ramírez podrían, consciente o inconscientemente, moldear la interpretación del documento
para que encaje con sus propias necesidades emocionales y sociales. Por otra parte, la belleza imponente de los paisajes oaxaqueños, ese telón de fondo de majestuosidad natural, adquiere una resonancia psicológica particular en este contexto. Mientras la comunidad se debate con la complejidad humana y la revelación de verdades incómodas, la tierra misma, con su ritmo ancestral e inmutable, ofrece una perspectiva de continuidad y resiliencia. Las montañas que han sido testigos silenciosos de innumerables historias, los valles que han albergado generaciones de vida, recuerdan que, a pesar de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida y la tierra persisten. Esta dualidad entre la fragilidad de las relaciones humanas y la perdurabilidad del entorno natural puede inspirar una reflexión más profunda sobre la impermanencia de los conflictos y la importancia de buscar un terreno común para la sanación. Es en esta vastedad donde las verdades, a menudo dolorosas, pueden encontrar un espacio para ser procesadas, no como finales, sino como puntos de partida para una nueva comprensión. El documento visual, al sacar a la luz detalles que antes solo habitaban en la especulación, obliga a la comunidad a confrontar la naturaleza esquiva de la verdad objetiva frente a la realidad subjetiva de la experiencia humana. Ahora, considere cómo esta tensión se manifiesta cuando los recuerdos individuales de los eventos que rodearon la desaparición de los Ramírez divergen radicalmente. Mientras algunos podrían recordar con nitidez una conversación o un encuentro específico, otros, incluso si estuvieron presentes, podrían haberlo percibido de manera completamente distinta, o incluso haberlo olvidado por completo. Este fenómeno, conocido como la falibilidad de la memoria, se agudiza en situaciones de estrés emocional intenso. La memoria no es una grabación fiel de los hechos, sino una reconstrucción activa, influenciada por nuestras emociones, expectativas y las narrativas que adoptamos. Por lo tanto, el documento visual, al presentar una versión de los hechos, no elimina estas divergencias, sino que las pone de relieve, obligando a la comunidad a navegar por un mosaico de percepciones, donde cada fragmento de recuerdo es válido para quien lo experimentó, pero no necesariamente universal. Profundizando en esta dinámica, es crucial examinar cómo la necesidad de certeza puede llevar a las personas a priorizar la coherencia interna sobre la precisión fáctica. Cuando la incertidumbre se prolonga durante años, la mente busca desesperadamente un ancla, una explicación que restaure el orden percibido en el mundo. El documento visual, al ofrecer una narrativa más completa, puede ser interpretado de manera selectiva para reforzar las creencias preexistentes, incluso si esto implica ignorar o minimizar ciertos detalles. Por ejemplo, si una persona ha llegado a creer firmemente que la familia Ramírez fue víctima de un robo a mano armada, tenderá a enfocarse en cualquier elemento del documento que sugiera violencia, mientras que las pistas que apunten a una partida voluntaria o a un accidente podrían ser pasadas por alto o desestimadas como irrelevantes. Este sesgo de confirmación, alimentado por la necesidad de mantener una visión del mundo coherente, demuestra cómo la mente, en su afán por reducir la disonancia cognitiva, puede distorsionar la percepción de la realidad. Además, la forma en que la comunidad procesa la información del documento visual puede revelar patrones de apego emocional a ciertas interpretaciones, especialmente aquellas que ofrecen un sentido de justicia o culpabilidad claras. Si tras la desaparición se forjó una narrativa donde un individuo o un grupo específico era señalado como responsable, la aparición de un documento que confirme o refute esta acusación tendrá un impacto psicológico profundo. Para aquellos que se aferraban a la idea de un culpable concreto, una revelación que ofrezca una explicación más compleja o ambigua, o que señale a la comunidad en su conjunto,
podría ser difícil de aceptar. La necesidad de asignar responsabilidad, de encontrar un villano o una víctima claramente definidos, es un mecanismo psicológico común para procesar eventos traumáticos, y cuando esta dicotomía se ve desafiada, puede generar resistencia. Por ende, el documento visual, al presentar una versión más concreta, aunque quizás incompleta, de los eventos, desafía esta memoria colectiva, obligando a cada miembro a discriminar entre lo que realmente recuerdan y lo que han llegado a creer a través de la influencia social. Este proceso es análogo a la arqueología de la mente, donde se desentierran capas de interpretaciones para llegar a un núcleo de hechos, un ejercicio que puede ser emocionalmente agotador y a menudo doloroso, pues revela cómo la propia mente ha buscado aliviar la carga de la incertidumbre. Aún más, la belleza imponente de los paisajes oaxaqueños, ese telón de fondo de majestuosidad natural, adquiere una resonancia psicológica particular en este contexto. Mientras la comunidad se debate con la complejidad humana y la revelación de verdades incómodas, la tierra misma, con su ritmo ancestral e inmutable, ofrece una perspectiva de continuidad y resiliencia. Las montañas que han sido testigos silenciosos de innumerables historias, los valles que han albergado generaciones de vida, recuerdan que, a pesar de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida y la tierra persisten. Esta dualidad entre la fragilidad de las relaciones humanas y la perdurabilidad del entorno natural puede inspirar una reflexión más profunda sobre la impermanencia de los conflictos y la importancia de buscar un terreno común para la sanación. Es en esta vastedad donde las verdades, a menudo dolorosas, pueden encontrar un espacio para ser procesadas, no como finales, sino como puntos de partida para una nueva comprensión. La irrupción del documento visual, al arrojar luz sobre las circunstancias de la desaparición, puede desatar en los miembros de la comunidad una profunda reevaluación de su propia resiliencia y de las estrategias de afrontamiento que adoptaron inconscientemente durante los 13 años de espera. Ahora, imagine cómo la necesidad de mantener un sentido de propósito y control en medio de la adversidad pudo haber llevado a algunos a canalizar su energía en actividades externas, como proyectos comunitarios o incluso la revitalización de rituales ancestrales, como una forma de dar sentido a la ausencia y de mantener la cohesión social. Por consiguiente, la revelación de los hechos podría, paradójicamente, desestabilizar estas estructuras de afrontamiento al ofrecer una explicación que, si bien concluye la incertidumbre, también puede desmantelar las narrativas de fortaleza y unidad que se habían construido precisamente para sobrellevar esa misma incertidumbre. Además, considere la dimensión psicológica de la esperanza vigilante que pudo haber caracterizado a la comunidad durante más de una década. No se trataba de una espera pasiva, sino de un estado de alerta sutil, donde cada noticia, cada rumor, cada encuentro fortuito en los caminos polvorientos podía ser interpretado como una pista o un presagio. El documento visual, al cerrar este ciclo de anticipación constante, puede generar una especie de vacío emocional, una especie de síndrome de abstinencia de la incertidumbre. Es decir, la mente, habituada a buscar significados ocultos y a interpretar señales, puede experimentar una desorientación al enfrentarse a una realidad más concreta y menos ambigua. De ahí que, en ocasiones, la verdad, aunque deseada, pueda sentirse en un principio como una pérdida, al despojar a la existencia de esa tensión latente que de forma peculiar había llegado a definir la vida cotidiana. Por otro lado, la forma en que el documento visual es presentado y discutido dentro de la comunidad puede activar mecanismos de defensa distintos a los previamente empleados. Si, hasta ahora,
La negación o la fantasía habían servido como escudo protector ante la crudeza de la ausencia. La evidencia tangible podría forzar una confrontación más directa con la realidad. Esto podría manifestarse en una resistencia inicial a aceptar la validez del documento o en una tendencia a minimizar su importancia. Contrario a lo que podría pensarse, esta resistencia no siempre nace de la mala fe, sino de la profunda necesidad psicológica de protegerse de un dolor que, tras tantos años, se ha vuelto familiar y, en cierto modo, manejable. El cambio, incluso uno que promete cierre, puede ser percibido como una amenaza a la estabilidad emocional lograda. Asimismo, la belleza implacable de los paisajes oaxaqueños, ese telón de fondo de majestuosidad natural, adquiere una resonancia psicológica particular en este contexto. Mientras la comunidad se debate con la complejidad humana y la revelación de verdades incómodas, la tierra misma, con su ritmo ancestral e inmutable, ofrece una perspectiva de continuidad y resiliencia. Las montañas que han sido testigos silenciosos de innumerables historias, los valles que han albergado generaciones de vida, recuerdan que, a pesar de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida y la tierra persisten. Esta dualidad entre la fragilidad de las relaciones humanas y la perdurabilidad del entorno natural puede inspirar una reflexión más profunda sobre la impermanencia de los conflictos y la importancia de buscar un terreno común para la sanación. Es en esta vastedad donde las verdades, a menudo dolorosas, pueden encontrar un espacio para ser procesadas, no como finales, sino como puntos de partida para una nueva comprensión, un renacimiento de la esperanza que, aunque diferente, sigue siendo vital. La aparición del documento visual, al desvelar detalles que hasta entonces solo existían en el reino de la especulación, obliga a la comunidad a confrontar la naturaleza esquiva de la verdad objetiva frente a la realidad subjetiva de la experiencia humana. Ahora considere cómo esta tensión se manifiesta cuando los recuerdos individuales de los eventos que rodearon la desaparición de los Ramírez divergen radicalmente. Mientras algunos podrían recordar con nitidez una conversación o un encuentro específico, otros, incluso si estuvieron presentes, podrían haberlo percibido de manera completamente distinta, o incluso haberlo olvidado por completo. Este fenómeno, conocido como la falibilidad de la memoria, se agudiza en situaciones de estrés emocional intenso. La memoria no es una grabación fiel de los hechos, sino una reconstrucción activa, influenciada por nuestras emociones, expectativas y las narrativas que adoptamos. Por lo tanto, el documento visual, al presentar una versión de los hechos, no elimina estas divergencias, sino que las pone de relieve, obligando a la comunidad a navegar por un mosaico de percepciones, donde cada fragmento de recuerdo es válido para quien lo experimentó, pero no necesariamente universal. Profundizando en esta dinámica, es crucial examinar cómo la necesidad de certeza puede llevar a las personas a priorizar la coherencia interna sobre la precisión fáctica. Cuando la incertidumbre se prolonga durante años, la mente busca desesperadamente un ancla, una explicación que restaure el orden percibido en el mundo. El documento visual, al ofrecer una narrativa más completa, puede ser interpretado de manera selectiva para reforzar las creencias preexistentes, incluso si esto implica ignorar o minimizar ciertos detalles. Por ejemplo, si una persona ha llegado a creer firmemente que la familia Ramírez fue víctima de un robo a mano armada, tenderá a enfocarse en cualquier elemento del documento que sugiera violencia, mientras que las pistas que apunten a una partida voluntaria o a un accidente podrían ser pasadas por alto o desestimadas como irrelevantes.
Este sesgo de confirmación, alimentado por la necesidad de mantener una visión del mundo coherente, demuestra cómo la mente, en su afán por reducir la disonancia cognitiva, puede distorsionar la percepción de la realidad. Aún más, la forma en que el documento visual es presentado y discutido dentro de la comunidad puede activar mecanismos de defensa distintos a los previamente empleados. Si hasta ahora la negación o la fantasía habían servido como escudo protector ante la crudeza de la ausencia, la evidencia tangible podría forzar una confrontación más directa con la realidad. Esto podría manifestarse en una resistencia inicial a aceptar la validez del documento o en una tendencia a minimizar su importancia. Contrario a lo que podría pensarse, esta resistencia no siempre nace de la mala fe, sino de la profunda necesidad psicológica de protegerse de un dolor que, tras tantos años, se ha vuelto familiar y, en cierto modo, manejable. El cambio, incluso uno que promete cierre, puede ser percibido como una amenaza a la estabilidad emocional lograda. Por consiguiente, la revelación de los hechos podría, paradójicamente, desestabilizar estas estructuras de afrontamiento al ofrecer una explicación que, si bien concluye la incertidumbre, también puede desmantelar las narrativas de fortaleza y unidad que se habían construido precisamente para sobrellevar esa misma incertidumbre. Es decir, la mente, habituada a buscar significados ocultos y a interpretar señales, puede experimentar una desorientación al enfrentarse a una realidad más concreta y menos ambigua. De ahí que, en ocasiones, la verdad, aunque deseada, pueda sentirse, en un principio, como una pérdida, al despojar a la existencia de esa tensión latente que, de forma peculiar, había llegado a definir la vida cotidiana. La aparición del documento visual, al desvelar detalles que hasta entonces solo existían en el reino de la especulación, obliga a la comunidad a confrontar la naturaleza esquiva de la verdad objetiva frente a la realidad subjetiva de la experiencia humana. Ahora, considere cómo esta tensión se manifiesta cuando los recuerdos individuales de los eventos que rodearon la desaparición de los Ramírez divergen radicalmente. Mientras algunos podrían recordar con nitidez una conversación o un encuentro específico, otros, incluso si estuvieron presentes, podrían haberlo percibido de manera completamente distinta, o incluso haberlo olvidado por completo. Este fenómeno, conocido como la falibilidad de la memoria, se agudiza en situaciones de estrés emocional intenso. La memoria no es una grabación fiel de los hechos, sino una reconstrucción activa, influenciada por nuestras emociones, expectativas y las narrativas que adoptamos. Por lo tanto, el documento visual, al presentar una versión de los hechos, no elimina estas divergencias, sino que las pone de relieve, obligando a la comunidad a navegar por un mosaico de percepciones, donde cada fragmento de recuerdo es válido para quien lo experimentó, pero no necesariamente universal. Aún más, la belleza imponente de los paisajes oaxaqueños, ese telón de fondo de majestuosidad natural, adquiere una resonancia psicológica particular en este contexto. Mientras la comunidad se debate con la complejidad humana y la revelación de verdades incómodas, la tierra misma, con su ritmo ancestral e inmutable, ofrece una perspectiva de continuidad y resiliencia. Las montañas que han sido testigos silenciosos de innumerables historias, los valles que han albergado generaciones de vida, recuerdan que, a pesar de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida y la tierra persisten. Esta dualidad entre la fragilidad de las relaciones humanas y la perdurabilidad del entorno natural puede inspirar una reflexión más profunda sobre la impermanencia de los conflictos y la importancia de buscar un terreno común para la sanación. Es en esta vastedad donde las verdades, a menudo dolorosas, pueden encontrar un espacio para ser procesadas,
no como finales, sino como puntos de partida para una nueva comprensión, un renacimiento de la esperanza que, aunque diferente, sigue siendo vital. Al contemplar el camino recorrido, observamos cómo las sombras del pasado, esas que se proyectaron sobre las veredas oaxaqueñas y sobre las almas de quienes esperaban, comienzan a disiparse, no por arte de magia, sino por la paciente labor de desenterrar verdades largamente ocultas. Hemos navegado por las aguas a veces turbulentas de la memoria, tanto individual como colectiva, y hemos sido testigos de cómo el tiempo, lejos de sanar por sí solo, moldea y transforma las percepciones, tejiendo nuevas realidades a partir de los hilos de la ausencia y la especulación. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se hace evidente que la búsqueda de respuestas tras una pérdida de tal magnitud trasciende la mera recopilación de hechos. Se convierte en un proceso intrínseco de reconfiguración de la identidad, tanto para quienes vivieron directamente la tragedia como para la comunidad que la acogió en su seno. A la luz de estas percepciones, el sendero hacia una comprensión más profunda de lo sucedido se aclara, no como un camino recto y despejado, sino como una senda que, al ser transitada, revela la complejidad intrínseca de las emociones humanas y su profunda interconexión con los eventos que nos marcan. Hemos vislumbrado como la esperanza, esa fuerza tenaz que se aferra incluso en la más profunda desolación, se entrelaza con la necesidad de dar sentido a lo que, en su momento, pareció carecer de él. La reliquia desenterrada por don Raúl, más que un simple objeto, se erige como un símbolo de esa búsqueda incesante, un recordatorio de que incluso en los parajes más olvidados, la verdad aguarda pacientemente ser descubierta, y con ella, la posibilidad de una nueva perspectiva sobre el dolor y la pérdida. Al ir hilando estas hebras, emerge la comprensión de que la narrativa que una comunidad teje alrededor de un misterio prolongado es, en sí misma, un acto de supervivencia psicológica. Estas historias compartidas, estos susurros que se convierten en leyendas, cumplen la función vital de mantener viva la memoria, de dar un marco a lo inexplicable, permitiendo así que la vida, a pesar de la herida abierta, pueda continuar. Sin embargo, la llegada de una verdad más concreta, de un documento que aporta luz a la penumbra, nos invita a una reevaluación de esas narrativas, un proceso que, si bien puede ser desafiante, es fundamental para la sanación y el crecimiento. Es como si un antiguo tapiz, tejido con hilos de duda y esperanza, comenzara a revelar su diseño completo, invitándonos a contemplar la obra en su totalidad, con sus luces y sus sombras. En este punto de nuestro recorrido, mientras nos preparamos para la reflexión final, es palpable cómo las distintas capas de la experiencia humana, la resiliencia ante la adversidad, la falibilidad de la memoria, la necesidad de orden en un mundo caótico y la profunda interconexión entre el individuo y su comunidad convergen para ofrecer una visión más clara de las implicaciones de este doloroso peregrinar. La belleza implacable de los paisajes oaxaqueños, que ha sido testigo silencioso de tantas historias, se presenta ahora como un espejo de la capacidad humana para encontrar serenidad y significado incluso en medio de la turbulencia, recordándonos que, a pesar de las tragedias, la vida y la tierra persisten, ofreciendo siempre la promesa de un nuevo amanecer. El eco de 13 años de espera se disipa ahora, no por el olvido, sino por la luz que tenue pero persistente ha comenzado a filtrarse a través de las grietas del misterio. Lo que comenzó como un peregrinaje de fe hacia Juquila, se transformó en un viaje al interior de la psique humana, un recorrido por los paisajes emocionales de una comunidad marcada por la ausencia y la incertidumbre. Hemos sido testigos de cómo la memoria colectiva,
tejida con hilos de esperanza y desesperación, se adapta y se reconstruye, buscando dar sentido a lo inexplicable. El documento visual, desenterrado de las polvorientas veredas por la mano paciente de don Raúl, no es sólo una pieza de evidencia, sino un espejo que refleja la complejidad de nuestras propias narrativas internas y la forma en que a menudo inconscientemente buscamos la coherencia en un mundo que raramente nos la ofrece de forma sencilla. La verdadera sanación, como hemos vislumbrado, no reside únicamente en la resolución de un enigma, sino en la profunda comprensión de nuestros propios procesos internos. Cada especulación, cada susurro en las plazas, cada acto de resistencia ante una verdad potencialmente dolorosa nos habla de la intrincada arquitectura de la mente humana, de su asombrosa capacidad para crear significado incluso en medio del vacío. La historia de los Ramírez nos recuerda que la verdad, una vez desenterrada, no siempre trae consigo un alivio inmediato, sino la oportunidad de una reconfiguración fundamental de nuestra relación con el pasado, con la pérdida y, sobre todo, con nosotros mismos. Es un llamado a abrazar la complejidad, a reconocer que nuestras percepciones están intrínsecamente ligadas a nuestras experiencias y a la forma en que hemos aprendido a navegar por las aguas, a veces embravecidas, de la vida. El viaje a través de estos paisajes oaxaqueños, tan hermosos como implacables, nos ha enseñado que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, de encontrar fuerza en la comunidad y de nutrir la chispa de la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La tierra misma, testigo silencioso de innumerables historias, nos ofrece una perspectiva de continuidad, recordándonos que, más allá de las tragedias humanas y las divisiones temporales, la vida persiste. Así como las polvorientas veredas conducen a destinos inesperados, la confrontación con la verdad, por difícil que sea, nos guía hacia un nuevo umbral de comprensión, un espacio donde el duelo puede transformarse en crecimiento y la memoria, aunque marcada por el dolor, puede convertirse en un faro de sabiduría. La práctica verdadera comienza ahora, en la forma en que elegimos integrar estas lecciones en nuestra vida cotidiana, honrando la memoria de quienes se fueron y fortaleciendo los lazos que nos unen.